Y hoy vamos a hablar de un tema que muchos evitan, pero que las Escrituras no esconden. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los demonios? ¿Son símbolos? ¿Son energías? ¿O son seres reales? Otra pregunta que a veces nos podemos hacer: ¿puede un creyente ser afectado por ellos? ¿Cuál es la misión de los demonios? Bueno, todo esto vamos a estar compartiendo en esta oportunidad, porque vivimos en un mundo que exagera un poco el tema y otros, por otra parte, lo ignoran por completo. Pero siempre la palabra de Dios, la Biblia, nos trae el equilibrio necesario para todos estos temas que son tan importantes. Así que vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto para que caminemos sin miedo y sin superstición. ¿Me acompañás? Algunas preguntas que nos podemos hacer con respecto a esto, pensamientos importantes con respecto a este tema. Uno de ellos, por ejemplo, es: ¿quiénes son los demonios? ¿Quiénes son los demonios? La Biblia nos enseña con respecto a este tema y no vamos a mirar otra fuente, sino que vamos a basar nuestra enseñanza en las Escrituras y vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, donde se nos enseña que los demonios son ángeles caídos. Ángeles que estuvieron en un momento en el cielo, con Dios, con Satanás, sí, pero cayeron. Fueron destituidos de su cargo a causa de la rebelión que ellos hicieron. Y dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto está muy claro aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, donde nos habla del diablo, de sus ángeles, que fueron arrojados a la tierra junto con él. Otro pasaje que también está en Apocalipsis, capítulo 12, pero el verso 4 nos habla diciendo: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí se hace referencia a esta interpretación que se tiene de que una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo fueron arrastrados por la rebelión de Satanás y fueron arrojados a la tierra. Aquí dice: su cola, la cola del dragón, la cola del diablo, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí hace referencia a los ángeles que estaban en el cielo. Por eso se deduce de que una tercera parte de los seres angelicales fueron arrastrados y se transformaron en demonios. La caída de Satanás del cielo también se describe de manera simbólica. Si luego querés mirar estos pasajes, podés leerlos en Isaías. Toma nota: Isaías 14, versos 12 al 15. Esto es en el Antiguo Testamento. Y tiene relación con lo que vimos recién aquí en el libro de Apocalipsis. Y también podés buscar en Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 15. Estamos hablando de una interpretación de la caída de Satanás de manera simbólica, porque hace referencia a un rey, el rey de Tiro. No menciona específicamente a Satanás, pero nosotros podemos interpretarlo y nos damos cuenta de que hace una alusión directa a esa caída que se originó en el cielo. Ahora, entonces, están los demonios que fueron arrastrados por Satanás. Una tercera parte de seres angelicales que estaban en el cielo fueron arrojados a la tierra. ¿Qué hacen ahora? ¿Están de vacaciones? No, tienen una actividad real, están trabajando, están haciendo cosas. ¿Y qué hacen cuál es parte de su trabajo? Bueno, ahora vamos a mirar un poco, pero primeramente tenemos que describirlos a estos seres como espíritus inmundos, como nos enseña Mateo capítulo 10, verso 1. No son espíritus buenos, no son espíritus de luz, no son cosas positivas para nadie, son inmundos. Como lo menciona, por ejemplo, Mateo capítulo 10, verso 1, pero hay otros pasajes también
en los evangelios donde se los menciona así, espíritus inmundos. Mateo capítulo 10, verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí se los describe, son inmundos, son seres despreciables. No hay demonios ni cosas buenas en el ámbito espiritual. A veces hay personas que dicen, yo trato con espíritus, y porque hay espíritus de luz. No hay espíritus de luz. Los espíritus que no son ángeles de Dios, son inmundos, son seres malvados que siempre van a procurar dañarte y ejecutar su trabajo, que ahora lo vamos a mirar o vamos a identificar algunas de sus actividades reales, porque a veces las personas se equivocan y pueden o piensan que esto es un juego, que pueden tratar con malos espíritus o con el mundo de la oscuridad y que no va a pasar nada. No, cuidado. Espíritus inmundos, que son engañadores. En primer lugar, son engañadores. Se visten, dice la palabra de Dios, como ángeles de luz. Parecen cosas buenas, atractivas, pero son engañadores. Primera de Reyes, ya en el Antiguo Testamento, capítulo 22, verso 23, es un pasaje que dice: y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Espíritus de mentira en la boca de los profetas. Profetas que profetizaban mentira, que estaban engañados y eran utilizados, esos profetas daban voz a espíritus de mentira. Hoy también, esto pasaba en el Antiguo Testamento, pero hoy también hay gente que habla, que engaña, que profetiza, como lo hacían los falsos profetas de la antigüedad para engañar a la gente. Segunda de Corintios, ahora vamos a mirar un pasaje del Nuevo Testamento, vamos a ver aquí también cómo son engañadores los demonios. Verso 4 del capítulo 4 de Segunda de Corintios dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice el Dios de este siglo, está en minúscula, Dios, se refiere a Satanás. Ciega el entendimiento de los incrédulos. Son espíritus que engañan y que ciegan a las personas. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Para que no conozcan a Dios, para que no tengan un encuentro con Dios. Por eso, mucha gente, vos les hablás del Señor, querés comentarles de Cristo, pero hay una ceguera espiritual, un engaño en sus vidas. Y hay que entender esto, que la persona está engañada, que la persona está cegada espiritualmente por obra del enemigo. Son también estos espíritus promotores de falsas doctrinas. Dice Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos apostatarán de la fe, es decir, son personas que abrazaron la fe en Dios, pero fueron engañados y escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escuchando, ¿de qué manera? Bueno, utiliza las personas. Yo veo a veces comentarios de gente que se apartó de los caminos del Señor porque escucharon que tal hizo esto, que le dijeron una cosa, y esos comentarios mentirosos los engañó. Y doctrinas de demonios, son doctrinas que nos apartan de del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que son promotores de falsas doctrinas. También son enemigos del pueblo de Dios. Ya estamos enumerando varias actividades de estos seres inmundos de las tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí Pablo está hablando de
Una persona utilizada por el enemigo para dañarlo, para abofetearlo, para hacerlo sentir mal. Hace alusión posiblemente a lo que es la persecución, aquellos que se oponen, que son utilizados justamente por el enemigo. Y Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, es otro pasaje importante. Estamos yendo rapidito porque hay varios pasajes, pero todos ellos hablan con claridad y nos muestran esta actividad que tienen los demonios. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Te das cuenta que está trabajando el diablo y sus demonios buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien engañar. El pueblo de Dios es enemigo del pueblo de Dios. Por eso dice: sean sobrios, estén velando. Por eso digo, hay gente que dice: no, pero esto de los demonios no creemos, esto es algo del pasado, algo que tal vez ocurre en el medio del Amazonas, allí en el impenetrable Amazonas, con las tribus que están apartadas de todo, pero no, esto ocurre en todo el mundo, de diferentes maneras. Por eso dice la palabra de Dios: estad sobrios y velad, estad atentos. No sea que estés atravesando hoy una lucha donde el león rugiente está buscando a quien devorar. Entonces, el objetivo de los demonios y de Satanás es claro: es engañar, es destruir y oponerse al plan de Dios. Todo lo que viene de parte de Dios, el enemigo se opone. Algunos demonios están encarcelados, otros siguen activos. La Biblia menciona que algunos están en prisiones eternas y otros siguen operando en el mundo espiritual. Dice Efesios capítulo 6 que hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No solo habla de que están activos, sino de que tienen diferentes rangos de autoridad y que trabajan de manera ordenada. Efesios capítulo 6. Sin embargo, hay que entender esto. No tienen autoridad absoluta, no actúan libremente. No, hay un límite puesto por Dios y hasta ahí pueden llegar. Esto es interesante. Ahora, ¿puede un creyente ser poseído? Esta es la pregunta. No, no puede ser poseído. Puede ser un creyente verdadero en el Señor Jesucristo, que está en el Señor, que busca a Dios, que con sus luchas, por supuesto, con sus pruebas, y puede ser oprimido. Y si el creyente persiste en pecar, y en pecar está abriendo una puerta para ser atormentado o sufrir ataques, tentaciones, pero no posesión. No que se apodere y que la persona quede enajenada completamente bajo el dominio del enemigo. ¿Por qué? Porque el creyente tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él. Y el Espíritu Santo en esta dispensación, que ya lo hemos hablado en otras enseñanzas, permanece en nosotros. No va y viene como en el Antiguo Testamento, sino que está con nosotros y permanece en nosotros. Hemos dado pasajes de Primera de Juan que habla de que la unción que ustedes recibieron y que permanece en ustedes les enseña todas las cosas. Está hablando de la unción, está hablando del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, estoy yendo rápido porque son temas que hay que profundizar mucho, pero quiero que no solo decirlo al aire y no dejarte siquiera una intriga de esto. Romanos 8 habla de que los que son hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos hijos de Dios. Entonces, no es que el Espíritu Santo se va y viene, se va y viene. Si somos hijos, el Espíritu permanece. Y Jesús menciona de que una persona es liberada de un mal espíritu, pero luego ese espíritu regresa y ve que la casa está vacía y viene con otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de esa persona es peor que el primero. ¿Y qué está hablando aquí? De que esa persona dice que su casa estaba vacía, barrida, limpia, ordenada, pero vacía. Es la persona que llega, como veíamos hace un momento, abraza doctrinas de demonios, abraza el engaño de Satanás y apostata de la fe, deja a Cristo, se aparta de Dios, rechaza la salvación otorgada por Cristo. Entonces es evidente que no está el Espíritu Santo.
Pero el creyente, el que busca, el que tiene sus luchas, sus pruebas, pero sigue adelante, que tal vez no es el mejor creyente o el más perfecto de todos, pero persevera en el Señor, tiene que tener la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. Entonces no puede ser poseído por los demonios. Ahora, otra cosa interesante. Jesús tiene autoridad total sobre todos ellos. En su ministerio, los demonios reconocían que Él era Jesús, el Hijo de Dios, y le temían. Y la cruz del Calvario, allí no solo el Señor Jesús derrotó al enemigo como en una batalla donde lo derrotó, pero todavía quedó dos cosas por conquistar. No, fue una victoria total, completa, pública, sobre principados y potestades, como enseña Colosenses capítulo 2, verso 15. Los demonios, ángeles caídos, enemigos de Dios, han sido derrotados completamente. Cristo los ha despojado a los principados y a las potestades y los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 15. Exhibió públicamente, está hablando de una derrota total y completa. Esto se hacía, ¿sí?, cuando los enemigos, ¿sí?, eran derrotados. El rey o el ejército vencedor llevaba a los prisioneros y los exhibían públicamente en un desfile vergonzoso para esos que habían sido tomados como esclavos, ¿sí?, como cautivos, demostrando de esta manera que no había ninguna posibilidad de que ese pueblo pudiese volver a reedificar sus ruinas o a reconquistar su reino. Cuando la victoria era total, completa, eran llevados a un desfile de vergüenza para ellos. Para el pueblo ganador era un desfile de victoria. Y esto se hacía de manera pública, para que no queden dudas de que la conquista había sido total. Y esto es lo que nos dice este pasaje de Colosenses 2:15. Si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, si estamos en Dios, en Cristo, y resistimos al enemigo, dice 1 de Juan 4:4 que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que el que viene en contra de nosotros. Por eso, en vista o en razón de todo esto que hemos mencionado, no debemos, queridos amigos, vivir obsesionados por este tema. Estar investigando, incursionando. Lo que quiere el enemigo es que quitemos nuestra mirada de Jesús y que prestemos atención a Él. Así que sepamos que está, que fue derrotado y que si tenemos a Cristo podemos vencerlo. Pero tampoco ignoremos la realidad espiritual. Tenemos que tener un equilibrio con esto, ¿sí? La clave no es enfocarse en el enemigo, sino en someternos a Dios. Porque la Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá. No es cuestión de gritar, no es cuestión de tenerle miedo, es estar firme en Cristo Jesús. Y si estás en Él, mayor es el que está en ti que el que viene en contra de ti. ¿Qué te parece si oramos juntos al Señor? Señor Jesús, gracias porque en la cruz venciste todo poder de las tinieblas. Gracias porque no vivimos en temor sino en victoria. Hoy declaramos que nuestra confianza está en ti. Guarda nuestra mente del engaño. Fortalece nuestra fe. Y enséñanos a vivir sometidos a tu autoridad. Que nunca vivamos con miedo, sino conscientes de que tú ya triunfaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis queridos amigos, por haberme acompañado. Dios bendice tu vida. Comparte esta palabra con aquellos que necesitan escuchar sobre este tema. Te invito a suscribirte, a dejarnos tus comentarios. Déjanos también tu like. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo grande. Bendiciones.